¿Quiénes son realmente los jesuitas? ¿Sabios o manipuladores? ¿Educadores o políticos? ¿Santos o conspiradores? Pocas organizaciones en la historia han despertado tanta admiración y tanto temor como la Compañía de Jesús. Por casi 5 siglos, esta orden de hombres cultos, estrategas y visionarios ha moldeado silenciosamente el curso de la civilización occidental. Hoy, con 16.000 miembros en 112 países y 189 universidades en todo el mundo, su legado sigue vivo. Nuestra jornada comienza en 1521, cuando un soldado herido en batalla cambiaría para siempre el rumbo de la historia. El estruendo de los cañones resuena en Pamplona. Un joven y ambicioso caballero vasco llamado Íñigo López de Loyola dirige la defensa de la ciudadela contra las tropas francesas cuando una bala de cañón destroza su pierna derecha. Mientras yace convaleciente en el castillo familiar, este soldado de 30 años, cuya vida hasta entonces había estado marcada por la vanidad y ambiciones mundanas, solo tiene a su disposición 2 libros, Una vida de Cristo y un compendio de vidas de santos. Si ellos pudieron hacerlo, ¿por qué yo no? Y se pregunta Íñigo, mientras la fiebre consume su cuerpo. Europa se encuentra en plena ebullición religiosa. Martín Lutero acaba de desafiar la autoridad papal y el continente se divide entre reformadores y defensores de la tradición católica. Mientras tanto, en su lecho de enfermo, Íñigo experimenta una profunda transformación interior. Comienza a notar algo extraordinario. Ciertos pensamientos le dejan vacío y desolado, mientras otros le llenan de consuelo y paz. Esta simple observación se convertirá en la base del discernimiento de espíritus, una herramienta psicológica y espiritual revolucionaria. Después de su recuperación, Íñigo abandona su espada en el altar de Montserrat y pasa un año de retiro en Manresa, donde vive como mendigo, reza 7 horas diarias y anota meticulosamente sus experiencias espirituales. Estos apuntes se convertirán en los famosos ejercicios espirituales, un método sistemático de meditación y transformación interior que sigue utilizándose en todo el mundo casi 500 años después. El caballero se ha convertido en peregrino, y el peregrino pronto se transformará en fundador. Consciente de sus limitaciones intelectuales, Íñigo, quien más tarde latinizará su nombre como Ignacio, comienza a estudiar con niños a los 33 años. Su camino lo lleva a la Universidad de París, donde encuentra a los que serán sus primeros compañeros: el noble saboyano Pedro Fabro, el brillante navarro Francisco Javier y 4 estudiantes más. El 15 de agosto de 1534, en la colina de Montmartre, estos 7 hombres hacen votos de pobreza y castidad, comprometiéndose a peregrinar a Jerusalén y, si esto resultara imposible, ponerse a disposición del Papa. Cuando el sueño de Jerusalén se desvanece debido a los conflictos con los turcos otomanos, Ignacio y sus compañeros se presentan ante el Papa Pablo III, quien en 1540 aprueba oficialmente la Compañía de Jesús. A diferencia de otras órdenes religiosas de la época, los jesuitas añaden un 4.º voto especial de obediencia al Papa, convirtiéndose en sus soldados espirituales. Cuando alguien pregunta a Ignacio cuántos hombres tiene bajo su mando, responde: tengo 10, pero si esos 10 son verdaderos jesuitas, serán suficientes para cambiar el mundo. Y mientras Ignacio organiza la nueva orden desde Roma, uno de sus primeros compañeros ya navega hacia Oriente para cambiar el destino de continentes enteros. Imagine un método que combina psicología profunda con espiritualidad, una técnica que permite a la persona explorar su mundo interior con la misma precisión con que un científico estudia el mundo exterior. Este método existe desde hace casi 5 siglos y se llama ejercicios espirituales.
En un pequeño libro de apenas 100 páginas, Ignacio de Loyola creó un laboratorio del alma que ha transformado vidas de reyes, campesinos, santos y pecadores. Los ejercicios no son para leer, sino para experimentar. Un itinerario de 4 semanas que combina meditación, imaginación y autoconocimiento. Encontrar a Dios en todas las cosas. Esta frase resume la revolucionaria visión ignaciana. A diferencia de otras espiritualidades medievales que separaban lo sagrado de lo profano, Ignacio propone una mirada integradora. Dios puede ser encontrado no solo en iglesias y monasterios, sino en el trabajo cotidiano, en las relaciones humanas, en las ciencias y las artes. Esta visión cosmopolita y universal permitirá más tarde a los jesuitas adaptarse a culturas tan diversas como la China imperial o las selvas guaraníes. El método ignaciano introduce técnicas revolucionarias como la composición del lugar, usar la imaginación para recrear escenas bíblicas con todos los sentidos y la aplicación de los sentidos que invita a ver, oír, oler, gustar y tocar el contenido de la meditación. No el mucho saber harta y satisface el ánima, sino el sentir y gustar las cosas internamente, escribe Ignacio. Siglos antes del surgimiento de la psicología moderna, el fundador jesuita comprende que la transformación profunda requiere no solo el intelecto, sino también las emociones y los sentidos. El discernimiento se convierte en la herramienta central de la espiritualidad ignaciana. No se trata simplemente de distinguir entre el bien y el mal, algo presente en todas las tradiciones espirituales, sino de aprender a reconocer los movimientos sutiles del espíritu, consolación y desolación, paz y agitación, alegría y tristeza, nuestra brújula interior, como lo describe Teresa, una ejecutiva madrileña que realiza los ejercicios anualmente. En un mundo tan caótico y acelerado, este método me ayuda a tomar decisiones más conscientes y alineadas con mis valores más profundos. La espiritualidad ignaciana representa un equilibrio único entre contemplación y acción. A diferencia de los monjes contemplativos, los jesuitas están llamados a ser contemplativos en la acción, encontrando a Dios mientras trabajan por transformar el mundo. Esta tensión creativa entre oración y servicio, entre vida interior y compromiso social, sigue siendo la marca distintiva de la identidad jesuita. Como explica el padre González, director de un centro de espiritualidad en Barcelona, los ejercicios no nos sacan del mundo, nos devuelven a él con una mirada transformada. Esta visión espiritual sería pronto puesta a prueba en los confines del mundo conocido. La fragata portuguesa zarpa del puerto de Lisboa en abril de 1541. Entre sus pasajeros se encuentra Francisco Javier, uno de los primeros compañeros de Ignacio. Durante la travesía de 6 meses hacia la India, comparte camarote con marineros y sirvientes, lava su propia ropa y atiende a los enfermos de escorbuto. El rey Juan III de Portugal le ha ofrecido sirvientes y comodidades propias de un embajador real, pero Javier los ha rechazado. Comienza así una de las odiseas misioneras más extraordinarias de la historia. En 11 años, recorrerá más de 13.000 kilómetros, desde Goa en la India hasta Japón, aprendiendo idiomas, adaptándose a culturas radicalmente diferentes y bautizando, según las crónicas, a decenas de miles de personas. Mientras tanto, en China, un jesuita italiano llamado Matteo Ricci adopta el nombre chino de Li Madu. Viste como un letrado confuciano y domina los clásicos chinos para dialogar con mandarines.
y funcionarios imperiales. Su estrategia de adaptación cultural, llamada inculturación, siglos antes de que el término existiera, le permite penetrar en una civilización que había permanecido herméticamente cerrada a Occidente. Nos hacemos chinos para ganar China para Cristo, escribe a sus superiores. Ricci introduce en China el primer mapamundi que muestra América y traduce a Euclides al chino, mientras presenta el cristianismo no como una religión extranjera, sino como un complemento de la sabiduría confuciana. En la frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay surge un experimento social único en la historia: las reducciones guaraníes. Estos asentamientos, alejados de la influencia de los colonos españoles y portugueses, llegan a albergar a más de 140.000 indígenas. Aquí, los jesuitas crean comunidades autosuficientes donde los guaraníes aprenden oficios europeos, desarrollan una impresionante tradición musical y forman orquestas que interpretan música barroca con instrumentos fabricados localmente. Las reducciones representan un modelo alternativo de colonización, donde los indígenas mantienen su dignidad y cierta autonomía bajo la protección jesuita, lejos de la explotación común en las encomiendas coloniales. La estrategia misionera jesuita contrasta notablemente con otros métodos evangelizadores de la época. En lugar de imponer costumbres europeas, muchos jesuitas aprenden las lenguas locales, estudian las culturas indígenas y adaptan el mensaje cristiano a las categorías mentales de cada pueblo. En Japón, el jesuita Alessandro Balignano instruye a sus misioneros: es necesario que nos adaptemos a ellos, pues ellos no se adaptarán a nosotros. Esta aproximación flexible genera tensiones. En 1645, el jesuita Antonio de Vieira pronuncia en Lisboa un sermón denunciando la esclavitud indígena, mientras en Roma se debate la controversia de los ritos chinos, cuestionando si los jesuitas han ido demasiado lejos en su adaptación cultural. Esta visión innovadora tiene un precio. En Nagasaki, 26 cristianos, incluyendo jesuitas, son crucificados en 1597. En Norteamérica, Isaac Jogues es torturado por los iroqueses, escapa a Francia y voluntariamente regresa a su misión, donde finalmente es martirizado. En Paraguay, las prósperas reducciones despiertan la codicia de colonos y la desconfianza de las coronas española y portuguesa, culminando en la Guerra Guaranítica de 1756, cuando los indígenas, entrenados militarmente por los jesuitas para defenderse de los bandeirantes, cazadores de esclavos brasileños, se rebelan contra el Tratado de Madrid que transfería sus tierras a Portugal. Mientras algunos jesuitas exploran nuevos mundos, otros crean un imperio de conocimiento que transformará la educación occidental. Roma, 1551. En un modesto edificio cercano a la iglesia del Jesús se inaugura el Colegio Romano, una institución que revolucionará la educación mundial. A diferencia de las universidades medievales, enfocadas en formar clérigos o nobles, el colegio jesuita abre sus puertas a estudiantes de todos los orígenes sociales, unidos únicamente por su talento intelectual. Es la primera institución verdaderamente internacional de Europa. Sus aulas albergan a jóvenes de toda Italia, España, Portugal, Francia, Alemania y hasta de tierras tan lejanas como Polonia o Hungría. El éxito es inmediato y el modelo se replica rápidamente. Para 1585, menos de medio siglo después de su fundación, la Compañía de Jesús ya administra 168 colegios en 4 continentes. El secreto de este éxito educativo se codifica en 1599 en un documento revolucionario, la Ratio Studiorum, o Plan de Estudios. Este texto detallado estandariza la educación jesuita en todo el mundo.
estableciendo metodologías, contenidos y etapas de formación con una precisión casi científica. Inspirado en las mejores prácticas pedagógicas de la Universidad de Mendelssohn, París, y en la experiencia acumulada en décadas de enseñanza, la Ratio representa la primera sistematización global de métodos educativos. Combina el rigor intelectual con la formación del carácter, alternando clases magistrales con debates, ejercicios escritos y representaciones teatrales. Los estudiantes no solo memorizan conocimientos, aprenden a pensar por sí mismos. El teatro se convierte en una herramienta educativa distintiva de los colegios jesuitas. Cada año, los estudiantes representan obras dramáticas en latín, combinando entretenimiento con formación moral y retórica. Estas producciones, a menudo espectaculares, atraen a toda la comunidad, convirtiendo al colegio jesuita en un centro cultural. En Lima, Ciudad de México o Manila, estas representaciones incorporan elementos locales junto a temas clásicos, creando un puente entre culturas. A través del teatro, los estudiantes practican oratoria, memoria y presencia escénica, habilidades esenciales para futuros líderes. El colegio jesuita no solo instruye, forma personalidades completas, integrando intelecto, moral y expresión artística. El impacto del modelo educativo jesuita en la formación de élites es incalculable. Entre sus exalumnos se cuentan figuras como René Descartes, Molière, Voltaire, crítico feroz de los jesuitas, pero formado por ellos. Cervantes, Calderón de la Barca y numerosos científicos, escritores y estadistas. La pedagogía jesuita, innovadora y humanista, se basa en el principio de la cura personalis, atención personalizada a cada estudiante, y en la máxima, no para la escuela sino para la vida aprendemos. Su éxito es tal que cuando la orden es suprimida en 1773, Federico II de Prusia y Catalina la Grande de Rusia, ambos monarcas ilustrados y no católicos, se niegan a implementar la disolución para no privar a sus países de educadores tan efectivos. La academia no me hizo solo un médico, sino una persona completa, explica Carlos Menéndez, exalumno de un colegio jesuita en Montevideo. Esta continuidad pedagógica, sostenida durante casi 5 siglos, representa uno de los experimentos educativos más duraderos de la historia. Hoy, en aulas modernas equipadas con tecnología del siglo XXI, estudiantes del Colegio San Ignacio en Barcelona o del Colegio San Ildefonso en La Paz, Bolivia, siguen beneficiándose de metodologías desarrolladas en el Renacimiento, adaptadas a las necesidades contemporáneas, pero fieles a su esencia. Formar hombres y mujeres para los demás, en palabras del P. Pedro Arrupe, superior general jesuita del siglo XX. De las aulas a los laboratorios, los jesuitas no solo enseñaban conocimiento, lo creaban activamente en las fronteras de la ciencia. La noche es clara en el observatorio del Colegio Romano. Christopher Clavius, matemático jesuita, ajusta cuidadosamente su telescopio mientras verifica sus cálculos. Es 1582 y el calendario juliano, utilizado durante siglos, ha acumulado un desfase de 10 días respecto al año solar. El Papa Gregorio XIII ha confiado a Clavius la monumental tarea de reformar el sistema de medición del tiempo. Su solución, el calendario gregoriano, es una obra maestra de precisión matemática que seguimos utilizando hoy, con un margen de error de solo un día cada 3.300 años. Este logro simboliza la contribución científica jesuita, rigor intelectual, aplicado a problemas prácticos, combinando observación empírica con modelos matemáticos. 35 cráteres lunares llevan nombres de científicos jesuitas, explica la astrónoma Elena Ruiz mientras recorremos el Observatorio Vaticano en Castel Gandolfo.
una institución dirigida por jesuitas desde 1891. Este dato sorprendente ilustra el impacto de la orden en la astronomía. Desde Giovanni Battista Riccioli, quien dio nombre a muchos accidentes lunares en 1651, hasta Guy Consolmagno, actual director del Observatorio Vaticano, los jesuitas han mantenido una presencia continua en la investigación astronómica. La mayoría de la gente desconoce que la Compañía de Jesús estableció una red global de observatorios astronómicos en Manila, Pekín, La Habana y Stonyhurst mucho antes que la mayoría de las universidades. Añade Ruiz. Athanasius Kircher personifica la insaciable curiosidad científica jesuita. Llamado el Leonardo da Vinci de la compañía, este alemán polimático estudia desde jeroglíficos egipcios hasta geología, música y enfermedades infecciosas. En 1646 observa con su microscopio la sangre de víctimas de peste, convirtiéndose en un pionero en identificar microorganismos como posibles causantes de enfermedades. Su museo en Roma, el Kircherianum, reúne curiosidades naturales y tecnológicas de todo el mundo, convirtiéndose en un centro de intercambio científico. Su obra ilustrada, China Illustrata, 1667, presenta al público europeo la primera visión sistemática de la ciencia, cultura y geografía chinas, basada en los informes de misioneros jesuitas. La contribución jesuita a la ciencia se extiende por disciplinas insospechadas. En sismología son tan notables que el desarrollo de esta ciencia está íntimamente vinculado a la compañía. El jesuita Andrea Pozzo revoluciona la perspectiva matemática en pintura. Ferdinand Verbiest reforma el calendario chino y construye instrumentos astronómicos para el emperador Kangxi. José de Acosta desarrolla en Perú innovadoras teorías sobre la geología andina y la adaptación humana a la altitud. Mientras Roger Boscovich propone en el siglo XVIII una teoría de la materia sorprendentemente cercana al modelo atómico moderno. Esta dedicación científica refleja la convicción jesuita de que ciencia y fe no son enemigas, sino complementarias. Para los primeros jesuitas, estudiar el universo era una forma de adoración, porque revelaba la mente del Creador, explica el padre Patricio Fernández, SJ, físico y teólogo. Sin embargo, esta posición no estuvo exenta de tensiones. Durante el caso Galileo, los astrónomos jesuitas ocuparon una posición compleja. Reconocían la validez de las observaciones galileanas, pero eran cautelosos sobre sus interpretaciones cosmológicas. Esta tensión creativa entre tradición e innovación caracteriza el aporte científico jesuita hasta hoy, cuando jesuitas contemporáneos trabajan en campos como inteligencia artificial, bioética y astrofísica. El conocimiento científico de los jesuitas complementaba su genio artístico, creando una síntesis cultural que transformaría la estética occidental. Al entrar en la iglesia del Jesús en Roma, el visitante queda inmediatamente sobrecogido. El techo parece abrirse hacia el cielo, donde ángeles y santos flotan en una explosión de color y movimiento. Esta no es una simple iglesia. Es un teatro espiritual, una experiencia sensorial completa diseñada para conmover el alma a través de los sentidos. El barroco, estilo artístico que dominará Europa durante casi 2 siglos, encuentra en los jesuitas a sus más entusiastas promotores. En plena contrarreforma, cuando el protestantismo rechaza las imágenes religiosas como idolatría, los jesuitas responden con una apuesta radical por la estética como vehículo de lo sagrado. El arte debe emocionar antes que explicar, escribió el jesuita italiano Andrea Pozzo mientras pintaba la monumental bóveda de San Ignacio en Roma, una obra maestra de perspectiva ilusionista que parece elevar al espectador hacia el cielo.
Este principio define la estética jesuita. Si los ejercicios espirituales invitan a ver con los ojos de la imaginación escenas sagradas, la arquitectura y el arte jesuitas materializan esa visión para quienes no pueden acceder a textos o meditaciones. En lugar de sermones abstractos, los jesuitas ofrecen experiencias inmersivas donde el mensaje religioso penetra por todos los sentidos, anticipando por siglos las técnicas modernas de realidad virtual. La arquitectura jesuita desarrolla un lenguaje propio pero flexible, adaptándose a tradiciones locales en los 4 continentes. En la América colonial, indígenas que nunca han visto Europa tallan retablos que combinan símbolos cristianos con motivos locales. Ángeles con rostros indígenas, uvas y trigo entrelazados con maíz y quinoa. En las misiones chinas, las iglesias incorporan pagodas y decoración confuciana. En India, símbolos védicos. Esta adaptación visual, llamada hoy inculturación estética, refleja el principio misionero jesuita: presentar el cristianismo, no como imposición cultural, sino como realización de las aspiraciones espirituales de cada pueblo. Aspiraciones espirituales de cada pueblo. La música es el lenguaje universal del alma, afirmaba el jesuita Domenico Cipolla, compositor italiano que culminó su carrera en las reducciones guaraníes. Las misiones paraguayas producen un milagro cultural único. Orquestas indígenas interpretan música barroca con instrumentos construidos localmente. Cuando el musicólogo suizo Martin Schmid descubre en 1972 partituras olvidadas en iglesias abandonadas de la antigua provincia jesuítica del Paraguay, queda asombrado. Sonatas, óperas y misas de complejidad comparable a las composiciones europeas, pero con ritmos e inflexiones nativas. La música, como la arquitectura, se convierte en punto de encuentro cultural bajo la dirección jesuita. La restauración contemporánea del patrimonio artístico jesuita revela técnicas sorprendentemente avanzadas para su época. En el templo de San Pedro Claver, en Cartagena de Indias, restauradores descubren que los jesuitas utilizaban mezclas antihumedad en los cimientos que han preservado los murales durante siglos. En la iglesia de San Xavier del Bac, en Arizona, pigmentos, elaborados con técnicas locales, mantienen su viveza tras 200 años de exposición al sol del desierto. Este legado estético sigue inspirando. El arquitecto Antoni Gaudí estudió detenidamente la arquitectura jesuita para su Sagrada Familia, y directores cinematográficos como Martin Scorsese han reconocido la influencia de la dramaturgia visual jesuita en sus técnicas narrativas. A través del arte y educación, los jesuitas moldearon el pensamiento de generaciones de líderes, llevando su influencia hasta los centros mismos del poder político. El reloj del palacio marca la medianoche. En sus aposentos privados, el rey Luis XIV de Francia conversa en voz baja con un hombre vestido de negro, el padre François de la Chaise, su confesor jesuita desde hace 25 años. Lo que su majestad propone contradice la ley divina, murmura el sacerdote. El rey Sol, acostumbrado a la obediencia absoluta, frunce el ceño. Esta escena, repetida con variaciones en cortes de toda Europa, ilustra una de las influencias más controvertidas de los jesuitas, su papel como confesores de reyes y príncipes, una posición que les permitía influir en las decisiones más importantes del Estado desde el ámbito íntimo de la conciencia real. El poder de un confesor jesuita era comparable al de un ministro, aunque ejercido de manera discreta. En España, el padre Nithard llega a ser inquisidor general y miembro de la Junta de Gobierno. En Francia, los confesores reales jesuitas intervienen en nombramientos eclesiásticos y políticas religiosas. En Austria y Baviera, influyen en alianzas,
Matrimoniales entre casas reinantes. Esta proximidad al poder genera acusaciones. Los jesuitas gobiernan el mundo desde el confesionario. Denuncia un panfleto antijesuita en 1767. La realidad era más compleja. Muchos confesores intentaban moderar los excesos de monarcas absolutos, aunque con resultados desiguales. Cuando Luis XIV revoca el edicto de Nantes, que protegía a los protestantes franceses, lo hace contra el consejo de su confesor jesuita, demostrando los límites de esta influencia. El padre Antonio Vieira representa el arquetipo del jesuita político, predicador brillante, diplomático y defensor de indígenas y judíos conversos. Vieira navega las turbulentas aguas de la corte portuguesa del siglo XVII. Sus sermones combinan erudición bíblica con denuncias sociales que incomodan a poderosos. Cristo murió por los hombres, pero en Brasil parece haber muerto solo por los colonos, no por los indios, proclama desde el púlpito, desafiando el sistema esclavista. Enviado como embajador a Francia, Holanda e Italia, negocia tratados comerciales mientras promueve sus planes para reformar el reino. Esta combinación de roles religiosos, políticos e intelectuales caracteriza la acción jesuita en las cortes europeas. La visión política jesuita desafía concepciones absolutistas del poder. Pensadores como Francisco Suárez y Juan de Mariana desarrollan teorías revolucionarias. El poder proviene de Dios, pero a través del pueblo. Los gobernantes tienen responsabilidades ante los gobernados. En casos extremos, la resistencia al tirano puede ser legítima. Estas ideas, publicadas en tratados académicos y enseñadas en universidades jesuitas, siembran semillas ideológicas que florecerán siglos después en movimientos democráticos. Thomas Jefferson poseía volúmenes de teóricos políticos jesuitas en su biblioteca, y varios historiadores trazan paralelos entre sus argumentos y pasajes de la Declaración de Independencia Americana. La estrategia global jesuita se sustenta en un sistema de información sin precedentes para su época. La correspondencia regular entre misiones, colegios y la sede romana crea la primera red global de inteligencia. Informes detallados sobre economía china, costumbres japonesas o flora americana circulan en cartas codificadas. El geógrafo jesuita Antoine-François Prévost compila estos conocimientos en su monumental Historia General de los Viajes, 1746-1759, primera enciclopedia verdaderamente global. Esta red informativa suscita recelos. ¿A quién son leales estos hombres que conocen secretos de varios reinos? Las rivalidades con dominicanos y franciscanos, tensiones con autoridades coloniales y conflictos con políticos regalistas alimentan un clima de sospecha que culminará en una tormenta perfecta contra la orden. Una carta escrita en tinta marrón viaja desde Beijing hasta Roma, pasando por Manila, Acapulco, Ciudad de México y Sevilla. El viaje durará casi 2 años, enfrentando tormentas piratas y la censura de múltiples gobiernos. Es una carta anual, informe detallado que el superior jesuita en la corte imperial china envía al padre general en Roma. Contiene observaciones astronómicas, análisis políticos sobre la sucesión imperial, noticias sobre conversiones y fracasos misioneros, detalles sobre nuevas plantas medicinales y técnicas de porcelana. Este documento es solo uno entre miles que circulan en la extraordinaria red informativa creada por los jesuitas. El primer sistema global de comunicación sistemática de la historia. El sistema de correspondencia jesuita funcionaba con precisión, casi militar. Cada misionero debía escribir regularmente a Roma. Cada superior local enviaba informes trimestrales.
Cada provincia producía cartas anuas que sintetizaban todos los desarrollos significativos. Copias de estas cartas circulaban entre colegios y misiones, creando un repositorio de conocimiento global sin precedentes. En una época cuando la información viajaba a la velocidad de un caballo o un barco de vela, los jesuitas desarrollaron protocolos para maximizar la eficiencia. Códigos para información sensible, rutas alternativas para evitar bloqueos, resúmenes para facilitar la difusión. Somos un cuerpo disperso por el mundo, unidos por la tinta y el papel, escribió el padre general Claudio Acquaviva en 1615. Esta red revolucionó el conocimiento europeo sobre civilizaciones no europeas. Cuando Athanasius Kircher publica su China Ilustrata en 1667, presenta al público europeo la primera visión sistemática y fundamentada de la civilización china, basada enteramente en informes misioneros. Diccionarios de lenguas amerindias, tratados sobre religiones asiáticas, compendios botánicos de plantas desconocidas en Europa, observaciones astronómicas realizadas simultáneamente en distintos continentes. Todo este conocimiento fluye a través de la red jesuita, sentando las bases del moderno conocimiento comparativo transcultural. La transferencia tecnológica entre continentes se acelera gracias a esta red. Misioneros en China envían a Europa diseños de sistemas de irrigación. Técnicas metalúrgicas europeas viajan a misiones en India. Métodos astronómicos árabes preservados por jesuitas en Siria llegan a observatorios en América. Medicinas indígenas americanas son experimentadas en boticas jesuitas filipinas. El padre Ferdinand Verbiest diseña en Beijing instrumentos astronómicos que combinan precisión europea con estética china. Estos diseños, enviados a Roma, influyen luego en observatorios desde México hasta Polonia. Esta circulación global de conocimiento técnico y científico, organizada metódicamente, representa una globalización intelectual precoz. Si comparamos la red jesuita con nuestras redes sociales actuales, encontramos sorprendentes paralelos, explica la historiadora digital Carmen Romero. Ambas crearon comunidades virtuales que comparten información a escala global. Ambas generaron archivos masivos de datos. Ambas transformaron la velocidad y alcance del conocimiento. La diferencia: mientras nuestras redes digitales operan en segundos, la red jesuita funcionaba en meses o años. Los archivos romanos de la Compañía de Jesús conservan más de 2 millones de cartas históricas, un tesoro informativo que investigadores actuales digitalizan para crear mapas de esta primera Internet analógica. Esta poderosa red de información sería vista como amenaza por muchos, alimentando teorías conspirativas que perduran hasta hoy. París, 1762. Un grabado circula clandestinamente mostrando a un jesuita de rostro siniestro controlando con hilos, como un titiritero, a reyes y papas. En Londres, un panfleto titulado Los secretos revelados de los jesuitas vende miles de copias, describiendo supuestos rituales secretos de la orden. En Madrid, rumores conectan a la compañía con un complot para asesinar al rey. Estos son solo fragmentos de una extraordinaria campaña propagandística antijesuita que, iniciada en el siglo XVI, alcanza su clímax en el XVIII, construyendo lo que historiadores denominan la leyenda negra jesuita, una narrativa que presenta a la orden como una organización siniestra, manipuladora y sedicienta de poder. Los jesuitas fueron víctimas de la primera campaña sistemática de desprestigio moderno, explica el historiador Pierre Duchesne. La campaña comenzó con rivales religiosos,
protestantes que veían en ellos a los soldados más efectivos del papado, dominicos y franciscanos que resentían su creciente influencia, jansenistas que rechazaban su teología moral considerada demasiado flexible. A estas rivalidades religiosas se sumaron intereses políticos. Gobiernos absolutistas sospechaban de una orden con lealtad supranacional al Papa y conexiones globales. Ilustrados veían en ellos baluartes del oscurantismo religioso. Colonos en América resentían su defensa de indígenas. El caso Tábora en Portugal ejemplifica cómo estas tensiones culminaron en tragedia. En 1758, el rey Josérin sufre un intento de asesinato. Su ministro, el marqués de Pombal, enemigo declarado de los jesuitas, manipula la investigación para implicar a la poderosa familia Tábora y a sus confesores jesuitas en una supuesta conspiración. Sin pruebas convincentes, los Táboras son ejecutados brutalmente y los jesuitas encarcelados. Pombal aprovecha el clima de miedo para expulsar a la compañía de todos los territorios portugueses en 1759, confiscando sus propiedades. Esta expulsión sería el modelo para acciones similares en Francia, 1764, España y sus colonias, 1767, y finalmente la supresión papal de la orden en 1773. La acusación de jesuitismo, término acuñado por sus críticos, entra en el vocabulario europeo como sinónimo de hipocresía y manipulación. Moral jesuítica se convierte en expresión peyorativa para designar justificaciones éticas cuestionables a partir de la caricaturización de la casuística jesuita, método que analizaba circunstancias particulares en dilemas morales. Las cartas provinciales de Blaise Pascal, brillante sátira literaria contra los jesuitas, populariza esta visión. Irónicamente, Pascal había estudiado en colegios jesuitas y utilizaba contra sus antiguos maestros las mismas herramientas retóricas que ellos le habían enseñado. Con el tiempo, los jesuitas ocuparían un lugar peculiar en el imaginario conspiranoico global, conectados en teorías conspirativas con masones, Illuminati y diversos complots mundiales. Lo fascinante, observa la socióloga Claudia Méndez, es cómo los jesuitas fueron acusados simultáneamente de cosas contradictorias. Demasiado modernos por unos, demasiado tradicionales por otros, demasiado flexibles moralmente según algunos, demasiado rigurosos según otros. Esta ambivalencia refleja la naturaleza compleja de una orden que operaba en las fronteras culturales, intelectuales y políticas de su tiempo. Las campañas propagandísticas tendrían consecuencias devastadoras, desencadenando una tormenta que casi destruye la Compañía de Jesús, Lisboa, 1 de septiembre de 1759. El amanecer trae consigo un despliegue militar sin precedentes. Soldados armados rodean cada residencia jesuita en Portugal. En el colegio de San Roque, el superior es despertado bruscamente. Tiene 1 hora para reunir a sus hombres. Sin permitirles llevar más que ropa personal, los jesuitas son escoltados hasta Penocentazón, el puerto, donde barcos esperan para deportarlos. Escenas similares se repiten en Coimbra, Évora, Porto y todas las posesiones portuguesas, desde Brasil hasta Goa. En un solo día, más de 1000 jesuitas son arrestados y deportados por orden del marqués de Pombal, primer ministro portugués. Es el inicio de una tormenta política que barrerá a la Compañía de Jesús de casi toda Europa y sus colonias. El dominio portugués es solo el primero en caer. En Francia, el llamado caso Lavalette, un escándalo financiero involucrando a un jesuita en Martinica, proporciona el pretexto para que los parlamentos, influidos por jansenistas y enciclopedistas, declaren los estatutos jesuitas incompatibles con las leyes francesas. Luis XV, a pesar de su confesor jesuita, cede a la presión.
En 1764, la compañía es disuelta en Francia. España sigue en 1767, cuando Carlos III, influenciado por ministros regalistas como el conde de Aranda, expulsa a los jesuitas mediante la pragmática sanción, un decreto cuyas razones permanecen selladas como secreto de Estado. Un testigo describe la escena en Madrid. Los ancianos profesores, algunos de más de 80 años, fueron sacados de sus camas en mitad de la noche y forzados a caminar hasta los puertos sin consideración por su estado. La coordinación entre las potencias borbónicas, Francia, España, Nápoles y Parma, para presionar al Papa, resulta en una de las crisis diplomáticas más severas del siglo XVIII. El Papa Clemente XIII resiste inicialmente, pero a su muerte en 1769, el cónclave que elige a Clemente XIV está dominado por la cuestión jesuita. El nuevo pontífice, sometido a presiones diplomáticas sin precedentes y amenazas de cisma, finalmente cede. El 21 de julio de 1773 firma el breve Dominus Ac Redemptor, suprimiendo la Compañía de Jesús en todo el mundo. Cuando el decreto es leído en el Jesús de Roma, el superior general Lorenzo Ricci responde con digna resignación: «Fui jesuita, soy jesuita y seré jesuita hasta la muerte». Moriría 2 años después en la prisión del Castillo Sant'Angelo, sin juicio ni sentencia. Las consecuencias humanas son dramáticas. Cerca de 23.000 jesuitas quedan súbitamente sin hogar ni sustento. Muchos ancianos mueren durante los viajes, forzados. Comunidades enteras son abandonadas en los estados pontificios sin recursos. El impacto cultural e educativo es igualmente devastador. Miles de escuelas cierran abruptamente. Bibliotecas son dispersadas o destruidas. Misiones quedan abandonadas. En las reducciones paraguayas, los guaraníes ven partir con lágrimas a sus protectores jesuitas, dejándolos vulnerables ante colonos esclavistas. En China, la misión católica pierde a sus intérpretes culturales más efectivos, retrocediendo siglos en su diálogo con la civilización china. Paradójicamente, la supervivencia de la orden viene de la hereje Rusia ortodoxa. Catalina la Grande, admiradora de la pedagogía jesuita y deseosa de mantener buenos educadores para la población católica de Polonia recién anexada, simplemente se niega a promulgar el breve papal en sus territorios. No corresponde a emperatrices romper promesas, declara, refiriéndose a las garantías dadas a los jesuitas al incorporar territorios polacos. Así, mientras la compañía desaparece oficialmente del mundo católico, unos 200 jesuitas continúan su labor en Bielorrusia, manteniendo viva la estructura organizativa. Esta continuidad será crucial cuando, 4 décadas después, el mundo político cambie nuevamente. Por 40 años, la Compañía de Jesús existiría en las sombras, esperando el momento para resurgir como el ave fénix de sus cenizas. San Petersburgo, 1803. El joven Gabriel Gruber, superior de los jesuitas en Rusia, recibe una carta extraordinaria desde Nápoles. Un grupo de sacerdotes italianos solicita unirse a la compañía superviviente en Rusia. Entre ellos está Giuseppe Pignatelli, antiguo jesuita expulsado de España 30 años antes. El Papa Pío VII, cautelosamente, ha permitido esta reincorporación solo en el Reino de Nápoles. Es el primer reconocimiento oficial de que la compañía podría renacer. 11 años después, el 7 de agosto de 1814, en medio de la reorganización europea tras las guerras napoleónicas, el mismo Pío VII firma la bula Sollicitudo Omnium Ecclesiarum, restaurando universalmente la Compañía de Jesús. En el altar de la Iglesia del Jesús en Roma,
Ancianos que habían sido jesuitas en su juventud lloran al volver a pronunciar sus votos, ahora con cabello blanco. La compañía restaurada enfrenta un mundo radicalmente transformado. La Revolución Francesa ha alterado el panorama político europeo. Las colonias americanas se han independizado o están en proceso de hacerlo. La revolución industrial transforma las estructuras sociales. Los jesuitas del siglo XIX deben reinventarse. Ya no son confesores de reyes absolutos, sino educadores en naciones democráticas emergentes. Ya no dirigen reducciones indígenas, sino que establecen colegios urbanos para la creciente clase media. En Estados Unidos, donde la supresión tuvo menos impacto por la pequeña presencia jesuita en las colonias británicas, John Carroll, educado por jesuitas antes de la supresión, establece la Universidad de Georgetown en 1789, primera de una red de instituciones que serán pilares de la educación católica estadounidense. El crecimiento de la orden restaurada es notable en regiones antes periféricas. En Estados Unidos, los jesuitas acompañan la expansión hacia el oeste, fundando instituciones como la Universidad de San Luis, 1818, y estableciendo misiones entre pueblos nativos. En Latinoamérica, donde las guerras de independencia han dejado vacíos institucionales, los jesuitas regresan gradualmente a Argentina en 1836, México en 1840, Colombia en 1844. La expulsión de los territorios españoles había creado paradójicamente un vínculo entre jesuitas y movimientos independentistas. Varios líderes revolucionarios, como Belgrano en Argentina, habían sido educados por jesuitas y mantenían admiración por sus antiguos maestros a pesar de diferencias ideológicas. La adaptación al mundo industrial representa un nuevo desafío. Si los jesuitas coloniales habían sido pioneros en el encuentro con culturas indígenas, los jesuitas del XIX deben responder a la cuestión obrera. Figuras como el belga P. Edward Purbrick establecen círculos obreros católicos, escuelas nocturnas para trabajadores y publicaciones que abordan problemáticas laborales desde perspectivas cristianas, anticipando elementos de la futura doctrina social católica. En Francia, el P. Pierre Olivin establece residencias universitarias para contrarrestar el creciente anticlericalismo en instituciones educativas estatales. En España, el P. Antonio Vicent organiza cooperativas agrarias inspiradas en modelos sociales jesuitas. Las nuevas fronteras geográficas incluyen territorios antes inaccesibles. Jesuitas franceses establecen misiones en Madagascar, británicos en Australia y Sudáfrica, españoles regresan a Filipinas, belgas y alemanes exploran África Central. La restauración trae también renovación intelectual. Publicaciones como La Civiltà Católica en Italia, 1850, y Etudes en Francia, 1856, intentan dialogar con el pensamiento moderno desde perspectivas católicas. El historiador Henry García observa: la compañía post-restauración es menos centralizada que su predecesora, más diversa nacionalmente, más defensiva teológicamente, pero igualmente adaptativa. Esta resiliencia institucional asombrará a observadores como el diplomático francés Alexis de Tocqueville, quien comenta: han sobrevivido a su propia muerte. Ninguna otra organización en la historia moderna puede afirmar algo semejante. Restaurados pero transformados, los jesuitas navegarían las turbulentas aguas del mundo moderno, enfrentando nuevos desafíos entre tradición y revolución. Las trincheras de Verdún, 1916. El jesuita Pierre Teilhard de Chardin, sirviendo como camillero, garabatea notas en un cuaderno mientras las bombas explotan a su alrededor.
Este paleontólogo y teólogo está desarrollando una visión revolucionaria que integra evolución y cristianismo, materia y espíritu. Sus ideas, demasiado avanzadas para la ortodoxia de su tiempo, le costarán el exilio académico, pero eventualmente influirán profundamente en el pensamiento católico. Teilhard simboliza la paradoja jesuita del siglo XX, una orden simultáneamente a la vanguardia intelectual y sometida a sospechas institucionales, navegando entre la fidelidad a la tradición y la apertura a un mundo radicalmente transformado. Los jesuitas enfrentan las convulsiones del siglo XX desde primera línea. Durante la Guerra Civil Española, 1936-1939, 114 jesuitas son ejecutados por fuerzas republicanas, mientras otros apoyan causas democráticas. En la Alemania nazi, jesuitas como Alfred Delp participan en la resistencia y mueren en campos de concentración. En Japón, Pedro Arrupe experimenta directamente el bombardeo de Hiroshima mientras dirige el noviciado jesuita. Utilizando sus conocimientos médicos, convierte el edificio en hospital improvisado para víctimas de radiación. Estas experiencias traumáticas colectivas moldean una generación de jesuitas que cuestionará profundamente el orden mundial de posguerra y su propio papel en él. El Concilio Vaticano II, 1962-1965, marca un punto de inflexión para la Iglesia católica y especialmente para los jesuitas. Teólogos de la compañía como Karl Rahner, Jean Danielou y John Courtney Murray influyen significativamente en los documentos conciliares, especialmente en temas como libertad religiosa, diálogo con no creyentes y apertura ecuménica. Sin embargo, la implementación del concilio generará tensiones. Bajo el liderazgo del vasco Pedro Arrupe, elegido superior general en 1965, la compañía emprende una profunda renovación. Formar hombres y mujeres para los demás se convierte en el nuevo lema educativo jesuita, enfatizando justicia social y opción preferencial por los pobres como dimensiones esenciales de la fe. En América Latina, esta renovación coincide con movimientos revolucionarios y el surgimiento de la teología de la liberación. Jesuitas como Ignacio Ellacuría en El Salvador y Fernando Cardenal en Nicaragua participan activamente en procesos de transformación social. El compromiso con los marginados conlleva costos elevados. En 1989, 6 jesuitas de la Universidad Centroamericana, incluyendo a Ellacuría, son asesinados por militares salvadoreños junto con 2 colaboradoras. La fotografía de sus cuerpos en el jardín de su residencia universitaria conmociona al mundo y simboliza el precio del compromiso jesuita con la justicia. Entre 1970 y 2000, más de 40 jesuitas son asesinados por su trabajo con comunidades marginadas, desde Honduras hasta Timor Oriental. Las tensiones con el Vaticano alcanzan su punto crítico durante el pontificado de Juan Pablo II. Preocupado por la politización de algunos sectores jesuitas y desviaciones teológicas, el Papa interviene directamente. Cuando Arrupe sufre un derrame cerebral en 1981, el pontífice suspende temporalmente la constitución jesuita, nombrando un delegado papal para gobernar la orden. Este periodo, recordado como la intervención, refleja desconfianzas históricas hacia la independencia jesuita. Solo en 1983 se permite la elección de Peter Hans Kolbenbach como nuevo superior general, normalizando relaciones pero dejando cicatrices. La historiadora Elena Martínez observa: los jesuitas del siglo XX experimentaron en carne propia las mismas dinámicas de sospecha institucional
que sus predecesores del 18, aunque con resultados menos dramáticos. Este difícil equilibrio entre innovación y ortodoxia, entre compromiso social y fidelidad eclesiástica, definiría la identidad jesuita contemporánea, preparando inadvertidamente el terreno para un acontecimiento histórico sin precedentes: un papa jesuita. ¿Qué papel desempeñaron las mujeres en una orden religiosa exclusivamente masculina? Esta es quizás una de las preguntas menos exploradas, pero más fascinantes de la historia jesuita. En las frías calles de Barcelona, durante el invierno de 1524, un hombre cojo y hambriento busca refugio. Es Ignacio de Loyola, quien abandonó su vida de caballero y ahora mendiga mientras estudia. Una mujer se detiene y le pregunta si necesita ayuda. Su nombre es Inés Pascual, y sin saberlo, está a punto de convertirse en pieza fundamental de una de las órdenes religiosas más influyentes de la historia. Inés no solo le ofrece comida y techo, sino algo más valioso: se convierte en su primera benefactora y consejera. Sin ella, escribiría más tarde un cronista jesuita, quizás la compañía nunca hubiera existido. El caso de Inés no fue aislado. Mientras Ignacio desarrollaba su visión espiritual, un círculo de mujeres nobles y burguesas se formó a su alrededor, ofreciéndole apoyo económico y logístico crucial. Isabel Roser en Barcelona, las Hermanas Frías en Alcalá y numerosas benefactoras en Roma proporcionaron los recursos necesarios para que los primeros jesuitas pudieran dedicarse al estudio y la predicación. Estas mujeres, invisibles en los grandes relatos históricos, fueron en realidad las primeras socias de la Compañía de Jesús, aunque nunca llevaron oficialmente este título. La relación entre mujeres y jesuitas tomaría un giro dramático con Mary Ward, una inglesa nacida en 1585. Inspirada por la espiritualidad ignaciana, Mary tuvo una visión revolucionaria: crear una orden femenina que funcionara exactamente como los jesuitas, sin clausura y dedicada activamente a la educación y el apostolado. Sus damas inglesas adoptaron las constituciones jesuitas y comenzaron a fundar escuelas para niñas por toda Europa. La reacción fue feroz. Mujeres jesuitas es algo que no puede permitirse, dictaminó el Papa Urbano VIII, quien suprimió la congregación en 1631. Mary Ward murió con su sueño aparentemente destruido, pero sus seguidoras sobrevivieron clandestinamente. Hoy, reconocidas como el Instituto de la Bienaventurada Virgen María, continúan su legado educativo en más de 40 países. A lo largo de los siglos, las mujeres han encontrado formas creativas de participar en la misión jesuita. En las reducciones del Paraguay, mujeres guaraníes se convirtieron en maestras y catequistas. En China, viudas cristianas colaboraban secretamente con los misioneros jesuitas. Durante la supresión de la Compañía, 1773-1814, fueron a menudo mujeres quienes ocultaron documentos y mantuvieron viva la memoria jesuita. La historia oficial raramente menciona estos nombres, explica la historiadora Elizabeth Rhodes, pero en los archivos encontramos cartas, testamentos y registros que revelan una red femenina sin la cual muchas obras jesuitas habrían sido imposibles. El debate continúa vivo hoy. Con la apertura de las universidades jesuitas a las mujeres en el siglo XX, estas han pasado de ser colaboradoras externas a integrantes activas de la comunidad educativa ignaciana. Algunas dirigen instituciones jesuitas, enseñan teología o imparten ejercicios espirituales. La pregunta persiste: ¿habrá algún día mujeres jesuitas? Las estructuras pueden cambiar, reflexiona la teóloga Lisa Cahill, pero lo más importante es que la espiritualidad ignaciana
nunca fue exclusivamente masculina. Su énfasis en encontrar a Dios en todas las experiencias humanas la hace profundamente inclusiva. ¿Cómo evaluar el complejo legado de una orden que ha sido tanto admirada como vilipendiada a lo largo de 5 siglos? Los jesuitas han dejado huellas profundas en la historia, algunas luminosas y otras oscuras, que siguen generando debates apasionados. Bajo el ardiente sol brasileño, en 1653, el jesuita Antônio Vieira pronuncia un sermón que pasaría a la historia. Ante una audiencia de colonos y autoridades, denuncia con palabras ardientes el trato a los esclavos africanos. ¿Con qué justicia padece el inocente lo que merece el culpable? Vieira fue un defensor incansable de indígenas y esclavos, pero al mismo tiempo administraba plantaciones jesuitas donde trabajaban esclavos africanos. Esta aparente contradicción refleja una de las tensiones más dolorosas del legado jesuita. Mientras algunos luchaban contra los abusos del sistema colonial, la orden como institución participaba y se beneficiaba de ese mismo sistema. En las misiones de Paraguay, los jesuitas crearon comunidades donde los guaraníes estaban protegidos de los esclavistas portugueses y colonos españoles. Enseñaron oficios, música y permitieron que los indígenas mantuvieran cierto autogobierno. Sin embargo, algunos historiadores cuestionan, ¿fue esto verdadera defensa o paternalismo benevolente? Los jesuitas impusieron un modelo europeo de civilización, argumenta el historiador guaraní Roberto Romero. Aunque con mejores intenciones que otros colonizadores, seguían considerando inferiores las culturas indígenas. Otros académicos, como Jean-Paul Duviols, contraargumentan. En el contexto de su época, los jesuitas fueron revolucionarios al reconocer la humanidad plena de los indígenas cuando muchos europeos la cuestionaban. Las controversias más recientes han sido igualmente dolorosas. La crisis de abusos sexuales que ha sacudido a la Iglesia Católica no ha eximido a la Compañía de Jesús. Casos en prestigiosas instituciones educativas jesuitas han salido a la luz, obligando a la orden a confrontar fallos históricos en la protección de menores y a implementar rigurosos protocolos de prevención. Hemos fallado gravemente, reconoció en 2018 el superior general Arturo Sosa. Solo podemos pedir perdón y comprometernos a que estos horrores no vuelvan a ocurrir. Este reconocimiento público representa un cambio significativo respecto a décadas anteriores de silencio institucional. En el ámbito teológico, los jesuitas siempre han navegado aguas turbulentas. Teólogos como Karl Rahner y John Sobrino han expandido fronteras intelectuales, mientras que la teología de la liberación, con fuerte influencia jesuita, provocó tensiones con el Vaticano durante el papado de Juan Pablo II. El compromiso de algunos jesuitas con causas sociales llevó al martirio de figuras como Rutilio Grande en El Salvador y los 6 jesuitas asesinados en la UCA en 1989. Estos mártires representan la tensión entre un cristianismo profético y las estructuras de poder, explica el teólogo José María Castillo. Su legado desafía a la compañía a no acomodarse ni buscar privilegios. Hoy, los jesuitas enfrentan desafíos adicionales: la disminución de vocaciones en Occidente, las críticas de sectores conservadores que los consideran demasiado progresistas, y las de grupos progresistas que los ven aún demasiado jerárquicos. La pregunta persiste: ¿puede una orden con raíces en el siglo XVI seguir siendo relevante en un mundo radicalmente diferente? Los jesuitas siempre hemos vivido en la frontera, reflexiona Timothy Kesiki, S.J., entre tradición e innovación, entre iglesia y mundo, entre fe y ciencia. Es incómodo,
pero es precisamente en esa tensión donde encontramos nuestra misión. ¿Qué ocurre cuando un miembro de la orden religiosa más controversial de la historia católica asciende al máximo cargo de la Iglesia? La tarde del 13 de marzo de 2013, una lluvia fina caía sobre la plaza de San Pedro cuando el cardenal protodiácono pronunció las palabras Habemus Papam y anunció un nombre inesperado, Jorge Mario Bergoglio. Por primera vez en la historia, un jesuita ocuparía el trono de Pedro. La noticia sacudió al mundo y especialmente a la misma Compañía de Jesús. Durante siglos existió una tensión histórica entre jesuitas y papado. La orden había sido suprimida por un papa en 1773 y en tiempos recientes, Juan Pablo II había intervenido la compañía ante sospechas sobre su ortodoxia. Ahora, paradójicamente, un hijo de Ignacio dirigiría la Iglesia Universal. Cuando escuché Bergoglio, casi me caigo de la silla, recuerda el jesuita Antonio Spadaro. Nunca imaginamos a uno de los nuestros como papa. No es lo que buscamos. La formación jesuita de Francisco marcó inmediatamente su pontificado. Eligió vivir en Santa Marta en lugar del Palacio Apostólico, optando por mayor sencillez. Sus primeras palabras como papa, pidiendo al pueblo que rezara por él antes de impartir su bendición, reflejaban la humildad ignaciana. Su lema, miserando atque eligendo, mirado con misericordia y elegido, resonaba con la experiencia de conversión de Ignacio. Incluso su estilo de gobierno mostraría la impronta del discernimiento jesuita, tomar tiempo para escuchar, consultar ampliamente y solo entonces decidir. Para los aproximadamente 16.000 jesuitas en el mundo, tener a uno de los suyos como pontífice representó un cambio sísmico. Por un lado, sentimos orgullo, explica el jesuita James Martin. Por otro, experimentamos cierta incomodidad, porque los jesuitas estamos acostumbrados a trabajar en los márgenes, no en el centro del poder. La relación entre el superior, en general tradicionalmente llamado el Papa Negro, y el verdadero Papa, ahora jesuita, debió reinventarse. Arturo Sosa S.J., elegido superior en 2016, describió esta nueva situación como una oportunidad histórica para que la espiritualidad ignaciana influya directamente en la renovación de la Iglesia Universal. Las reformas de Francisco han llevado claramente la marca de su formación jesuita. Su énfasis en una iglesia en salida que va a las periferias refleja el espíritu misionero de la compañía. Su encíclica Laudato Si sobre ecología integral muestra la integración ignaciana entre fe y justicia. Sus reformas administrativas buscan mayor transparencia y colegialidad, valores que los jesuitas promueven en su propio gobierno. Lo que estamos viendo, observa la teóloga Phyllis Zagano, es la aplicación de principios ignacianos a escala global. Discernimiento comunitario, atención a los más vulnerables y una visión que encuentra a Dios presente en todas las cosas. La elección de Francisco ha traído también desafíos. Algunos sectores conservadores ven con suspicacia su formación jesuita, recordando antiguas acusaciones contra la orden. Por otra parte, algunos jesuitas temen que la identificación con el Papa pueda limitar su tradicional libertad para cuestionar y explorar fronteras teológicas. La relación entre jesuitas y papados siempre fue compleja, reflexiona el historiador John O'Malley S.J. Con Francisco, esa complejidad ha adquirido una dimensión completamente nueva. Estamos escribiendo un capítulo inédito de nuestra historia y aún no sabemos cómo terminará, cómo sobrevive y se reinventa una orden religiosa de 5 siglos en la era de Internet, la inteligencia artificial y la secularización global.
En un pequeño estudio de radio en Ciudad de México, el jesuita Eduardo Soto ajusta su micrófono mientras se prepara para su podcast semanal sobre espiritualidad. A 14.000 kilómetros de distancia, en Manila, su compañero de orden, J. Boy González, SJ, publica un vídeo en TikTok explicando en 60 segundos un concepto teológico complejo. Mientras tanto, en Roma, un equipo de jesuitas y laicos desarrolla una aplicación para smartphones que guía a los usuarios a través de los ejercicios espirituales. Los soldados de Ignacio han entrado de lleno en el campo de batalla digital. La misión no ha cambiado, solo las herramientas, explica el jesuita James Martin, cuyos perfiles en redes sociales alcanzan a millones de seguidores. Ignacio utilizó la imprenta, que era la tecnología revolucionaria de su tiempo. Nosotros usamos algoritmos e inteligencia artificial. Esta adaptación tecnológica refleja un principio fundacional jesuita: ir donde otros no van. Hoy, esto significa habitar espacios digitales donde especialmente los jóvenes construyen sus identidades y buscan respuestas. Programas como Pray As You Go, Reza Mientras Vas, ofrecen meditaciones guiadas para descargar en el teléfono, mientras plataformas como Jesuit Post presentan reflexiones dirigidas a millennials y generación Z. La educación jesuita también se ha transformado dramáticamente. Las 189 universidades de la red global jesuita implementan modelos híbridos que combinan presencialidad con experiencias virtuales. La pedagogía ignaciana siempre se ha basado en la experiencia, reflexión y acción, explica José Mesa, SJ, secretario de Educación de la compañía. Ahora aplicamos este mismo ciclo en entornos digitales. En la Universidad Javeriana de Bogotá, estudiantes participan en laboratorios virtuales que simulan problemáticas sociales complejas. En la Universidad Loyola Chicago, clases espejo conectan simultáneamente alumnos de distintos continentes. La tecnología nos permite crear comunidades de aprendizaje globales, añade Mesa, algo que Ignacio hubiera apreciado enormemente. Los desafíos que enfrentan son formidables. La secularización avanza en Occidente, mientras las vocaciones religiosas disminuyen drásticamente. Cuando entré al noviciado en España en 1982, éramos 35 novicios, recuerda Antonio Allende, SITA. El año pasado entraron solo 3. Sin embargo, la compañía crece en África y Asia, cambiando el centro de gravedad de la orden. En India hay más de 4.000 jesuitas, superando el número total en toda Europa. Esta redistribución geográfica implica nuevos enfoques interculturales. En Vietnam, jesuitas desarrollan metodologías para integrar meditación budista y ejercicios espirituales. En Kenia, teólogos jesuitas exploran cómo la espiritualidad ignaciana dialoga con cosmologías africanas tradicionales. Quizás el desafío más profundo sea mantener la relevancia en una era de crisis institucionales. La gente hoy, especialmente los jóvenes, desconfía de instituciones religiosas, reconoce Arturo Sosa Esseco, actual superior general. No les interesa tanto si eres jesuita, franciscano o diocesano. Quieren autenticidad y compromiso real. En respuesta, iniciativas como el Servicio Jesuita a Refugiados, SRCS, ofrecen presencia concreta en campos de refugiados y zonas de conflicto. El programa Fe y Alegría proporciona educación de calidad a más de 1,5 millones de niños en comunidades marginadas. No se trata de defender nuestra marca, insiste Sosa, sino de ser fieles a nuestra misión de reconciliación con Dios, con los demás y con la creación. A pesar de estos esfuerzos innovadores, algunos cuestionan si una orden religiosa masculina, jerárquica y católica puede realmente responder a las sensibilidades contemporáneas.
¿Podrán los jesuitas alguna vez incluir mujeres como miembros plenos? ¿Cómo navegan las tensiones entre doctrina oficial y realidades pastorales complejas, como la acogida a personas LGBTQ+? Estas preguntas no tienen respuestas sencillas, pero reflejan la tensión creativa que siempre ha caracterizado a la compañía. Los jesuitas nacimos en un momento de ruptura histórica entre medioevo y modernidad, reflexiona Timothy Radcliffe. Egipto, quizás nuestra vocación sea habitar precisamente los espacios de transición, las fronteras incómodas donde lo viejo y lo nuevo se encuentran.